Buenos días, sectarios, sectarias. Una semana más aquí estamos en nuestro podcast favorito del salseo con nuestros integrantes habituales, esta vez sin invitados y sin Irene, que sigue dándonos largas. Pero bueno, hoy tenemos novedades como este maravilloso setup nuevo que dicen los youtubers como Antonio. Se ve menos mi estantería, así que igual perdemos algún follower por ahí, pero bueno, así por lo menos Maxi está tranquilo con la iluminación de mi casa y del vídeo final. Así que nada, Maxi, ¿qué nos cuentas hoy? Pues cuento que ha parado de llover por fin, así que más contentos. Ya salió el sol, ya vemos el sol, así que muy bien. Bueno, eso y ya las goteras, Pero es hora hay que arreglarlas. ya Ya no llueve ni fuera ni dentro. ¿Y tú qué tal, Antonio? ¿A ti te llueve dentro o no? No, de momento no. Y bueno, aunque hoy otra vez está nublado, aquí hablando del tiempo para empezar, que seguro que le interesa mucho a la gente, Claro, pero bueno, esa se vienen soles el resto de la semana, así que es la comidilla alegre por eso. de estos días, que no ha parado de llover. Y seguramente sea culpa de la IA y de los centros de datos produciendo cosas y tal así. O sea, Seguramente. Calentando el agua para que el ciclo del agua, ¿no? Calientas el agua, evapora y luego cae, no queda otra. el ciclo de vida de la IA. Así que nada, pues hoy empezamos con otro conjunto de noticias así muy variaditas y una vez más el autodenominado, o bueno, no auto porque es una persona humilde, nuestro Peter Steingerber español, alias Antonio Leiva, nos va a traer un tema del que ya se posicionó hace unas semanas, ¿no? O sea que, ¿qué nos cuentas, Antonio? Que sí que se queda un poco lejos lo que comentas. Ojalá a mí también me contrate OpenAI por chorro mil euros al mes, pero no es el caso todavía. Tienes que escribir a Eh, tu amigo Sam. ¿El qué? Perdona. Tienes que escribir a tu amigo Sam para eso, que ya Eso es verdad. recordamos que es amigo de Antonio. Eso dicen. Yo todavía no me ha saludado, pero él no lo sabe, pero es mi amigo. Y hablando de amigos, Alexander Empíricos, que es una persona que trabaja en Codex, en OpenAI, por si no lo conocéis, decía justo hace un par de horas, así que esto es calentito, que las UIs por terminal que fueron un gran paso adelante. Esto haciendo referencia a otro tweet de Ryan Olson, que personalmente no le conozco, pero debe ser alguien interesante, que dice que la aplicación de Codex es genial y bueno, pues el cómo esto lleva un poco a cómo estamos cambiando nuestra forma de desarrollar, ¿no? ¿Por qué comentan esto? Pues bueno, porque por si no lo habéis visto, y si no lo habéis visto, id a ver mi vídeo de hace una semana o dos donde comentaba justo esto, pues la forma de desarrollar con Codex App está muy basada en trabajar con agentes en paralelo, en que varios agentes puedan trabajar en la misma base de código sin pisarse los unos a otros, es decir, facilitar el que trabajemos directamente con los agentes y no centrarnos tanto en el código final. Es decir, en los IDEs tradicionales hemos estado acostumbrados a ver el código en el centro y en los últimos tiempos el chat al lado para ir conversando, pero el código seguía siendo el centro del trabajo del desarrollador y poco a poco estamos viendo cómo eso se mueve a otra tendencia donde el centro es la conversación y la orquestación de estos agentes y no tanto el código que generan. Lo hemos visto con Codex App, pero esto prácticamente fue precursor a Cursor, que también lanzó su modo agente hace unos meses, donde desaparece como lugar principal el código y se centra más en esta orquestación de agentes. La misma semana que se lanzó Codex App, Visual Studio Code lanzó su modo agente también, donde nuevamente es algo muy similar. He leído por ahí, aunque yo no lo he llegado a encontrar, que Antigravity también tenía este modo prácticamente desde el principio, así que vemos un poco cómo todas las herramientas que utilizamos para desarrollo en nuestro día a día se van moviendo en esa dirección, en la de que el código empieza a ser el subproducto, y no nos matéis por esto, pero vamos un poco por ese camino, y en lo que nos centramos realmente es en cómo orquestamos a esos agentes para que desarrollen
el código incluso a veces en paralelo, incluso varios proyectos a la vez. Entonces, no sé cómo lo veis vosotros esto, qué os parece, cómo estáis desarrollando vosotros en vuestro día a día y si apoyáis un poco esta opinión y este camino. Pues yo tengo que recular porque recuerdo que os dije cuando probé Codex, la de OpenAI, creo que os dije por el grupo que tenemos de no me gusta que haya que no veas el código en ningún momento, que tengas que hacer un clic extra para ir a la parte del código visualizada como estamos acostumbrados. Pero sí que es verdad que ahora mismo, aunque eso, nos van a llover patadas o como ya está pasando en algunos posts de Antonio que dicen que no tenemos ni idea y que estamos sembrando el caos, pero es que llega un momento en que depende de lo que estés haciendo, igual no necesitas tener el código delante. Sí que es verdad que los diferentes chunks de código los puedes ir viendo localmente, los cambios que va haciendo, pero al final es una cosa de irse acostumbrando. De lo que hemos dicho otras veces, si no estás revisando el código, si la solución final no te importa tanto el cómo has llegado a ella, sino si funciona o no, pues es que estás quitando espacio en la pantalla que puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Entonces, al final yo era un poco reticente al principio porque era como, sí, uy, que no me quiten mi código, pero cuando ya tienes tokens de sobra y puedes decir, ala, haz esto, y lo dejas ahí rulando toda la noche y no necesitas verlo en vivo, pues al final tiene sentido esto. Incluso yo no lo he llegado a probar. En Codex sí que tienes la parte izquierda esta, ¿no? De que tienes los distintos proyectos, distintas threads que pueden trabajar todas a la vez. Sí que sería interesante el, la imagen esta que tenemos del bueno de Peter, ¿no? Con distintas terminales o como también hace Daniel Ávila, ¿no? Que dentro de un mismo proyecto, dentro de una misma carpeta, lo que sea, trabajar varios agentes en lo mismo. Entonces, sí que no sé si ahora mismo se pueden estas opciones que hemos hablado hasta ahora o que simplemente se centra en cada una, pero que es un poco la evolución. Igual que antes teníamos los IDEs como herramienta principal, ahora si el código lo van a hacer los agentes, pues tiene sentido que lo que veas es el agente, no el código en sí de los cambios específicos que está haciendo. Porque sobre todo con los últimos modelos ya estamos asumiendo que las cosas funcionan bastante bien. O sea, bastante bien o mejor incluso de lo que haríamos nosotros. Entonces, creo que hay que quitarnos ese ego de, uy, yo tengo que ver el código y tengo que ver si aquí ha puesto un espacio o no de más, porque esas cosas, lo primero, no aportan ya. O sea, estas calidades del código que hablábamos o de si tiene un espacio de más, si tiene un espacio de menos para todos estos checkers que teníamos, si se lo come la IA, es lo que yo he dicho otras veces, si es que al final, si la IA va a leer su propio código, ¿qué más nos da que esté en un lenguaje, que esté en otro, que use una arquitectura o que no? Obviamente, todas las cosas que estemos haciendo ahora mismo que faciliten esa transición y que nos permitan revisar ese código a nosotros, pues mejor para todo el mundo, pero que está cambiando un poco el paradigma de que igual ya no es necesario el código y que va a ser simplemente está almacenado en GitHub y nosotros vamos a hacer de QAS y ni eso, ¿no? Sí. Yo particularmente, como has preguntado, el código que hago para mi empresa, ese sí que lo reviso. Sí que ahí sí que todavía necesito un IDE porque bueno, al final no es código para mí y prefiero revisarlo, aunque casi siempre estoy de acuerdo con lo que hace. Y código que sí que es para mí, la verdad es que utilizo un IDE, pero por la costumbre, pero sí que perfectamente me podría cambiar de una terminal y no utilizar un IDE. Así que, en resumen, sí, la verdad es que los IDEs, igual que en su día pasamos de terminal a IDE para nosotros centrarnos en el código, ahora que nosotros no nos tenemos que centrar en el código, tiene más sentido volver a la terminal y ir más ágil. Y esto yo creo que evolucionará a sacar más herramientas orientadas a esta gestión de agentes. Pues todas las
las herramientas extra que, por ejemplo, otra vez Daniel Ávila está metiendo alrededor de saber lo que está haciendo la gente, los tokens que llevas o esas cosas. Pero que al final el IDEs va a seguir habiendo, pero que el centro no va a ser el código, sino que va a ser cómo lanzar los agentes, que está ejecutando cada cosa, formas de visualizarlos, de estoy haciendo mapas de calor del cambio, del donde se está centrando el agente para tocar el código. O sea, ese tipo de cosas yo creo que vamos a dar ese paso para arriba, de que los IDEs van a ofrecer más herramientas de visualización para nosotros para entender lo que están haciendo los agentes. Y que creo que siempre nos planteamos el futuro con la visión del presente. Esto lo dice Maxi muchas veces y a mí me pasa un poco, pero ahora no podemos concebir a lo mejor en una empresa que el código llegue a producción sin haberlo revisado. Pero claro, porque primero no tenemos todavía los conocimientos adecuados para usar bien estas herramientas. Segundo, no tenemos los rewards o el ecosistema alrededor para asegurarnos de que ese código generado está funcionando correctamente. Yo, por ejemplo, que esta semana he estado trasteando con una aplicación que se autocrea y se autogenera y se autovalida. Claro, es que si tú alrededor de ese desarrollo le pones un sistema que asegure la calidad del software, pues quizá no va a estar tan lejos de lo que habríamos hecho manualmente o incluso en algunas ocasiones, aunque nos duela decirlo, incluso mejor. Yo ahora mismo tengo un sistema que me valida si la cobertura de test es adecuada y si los test son adecuados, no solo test de, bueno, pues este test pasa porque está validando que se llama una función, ¿no? Sino si los test tienen la calidad adecuada, si están probando las partes críticas de la aplicación. Tengo otro sistema que todos los días revisa si hay problemas de seguridad en la aplicación. Si hay problemas de seguridad, pues genera un aviso para que luego otro agente lo solucione cuando pase por encima. Entonces, yo creo que el futuro va a ir más por ahí, ¿no? Que tenemos todavía mucho margen de mejora en el uso que hacemos de estas herramientas, más que simplemente decirle, oye, hazme esta feature, dejarle libre albedrío y confiar en que eso va a funcionar. Hay varios pasos intermedios, pues todo el contexto del que hablamos siempre, toda la ingeniería de contexto. Si le damos un buen contexto y la IA sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, rara vez se va a alejar de eso. Y si se aleja, pues podemos poner sistemas que validen si eso es correcto o no. Entonces, es lo que decimos. Hoy en día no nos podemos plantear que de la noche a la mañana el desarrollador que antes estaba picando toda la mano, le demos la herramienta, se ponga a picar con Cloud o con Codex y que lo suba directamente sin que nadie lo revise. Pues de un paso al siguiente tiene que haber muchos pasos intermedios y eso es en lo que todavía se está trabajando y todavía no está 100% claro cómo hacerlo bien, ¿no? Pero todo esto irá madurando y yo estoy convencido de que llegará un punto en que no merezca la pena revisar, no digo a lo mejor el 100% del código, pero el 95%, pues casi seguro. ¿Tú crees que no hemos llegado ya? Yo creo que en el momento estamos, pero que todavía a nivel general no hay los suficientes conocimientos de las herramientas como para asegurar que el código que genere va a ser lo suficientemente bueno y que además que todo el equipo, desde los responsables hasta los desarrolladores, confíen al 100% que sin revisar eso el resultado va a ser bueno, porque ya no es solo que el modelo lo haga bien, sino la confianza general de la empresa de que eso va a funcionar sin que nadie lo revise. Y yo creo que para llegar a ese punto se necesitan validaciones intermedias que las puede hacer perfectamente la IA. Lo único que eso. No veo que todavía estemos en el punto como para que a nivel general, obviamente hay personas que tienen muchos conocimientos de esto, pero para que a nivel general se pueda decir, oye, pues lo soltamos todo a la IA y nos despreocupamos porque, lo que digo, yo sí que pienso que se necesitan sistemas intermedios para que todo eso funcione correctamente. Y esto, o sea, también relacionado con lo de
está muy bien decir en las redes de no, hay que revisar el código, hay que tener una cobertura de test del 80% o eso, pero luego la realidad es que el código se revisa de aquella manera, los test se hacen para pasar el check y que te deje mergear y que esa cultura que vendemos muchas veces de lo ideal dista mucho de ser la realidad de muchos proyectos. Entonces, en esos casos, ahí es donde tenemos que quitarnos un poco el ego del programador todopoderoso de todo tiene que pasar por mí, porque es que si no lo haces en tu día a día, pues no lo vas a empezar a hacer ahora porque sí. Entonces, que hay que ir transicionando y ser consciente de los tiempos y de las herramientas que tenemos hoy en día. Ahora que dices eso y lo que ha dicho Antonio de que hay que crear todo alrededor para que se pueda hacer bien, me acabo de acordar un tuit que leí ayer que comparaban en las típicas aplicaciones estas en las que dejan un modelo jugando a un juego de Pokémon. Opus 4.5 se quedaba bloqueado en una zona y Opus 4.6 sí que avanzaba y era utilizar el mismo harness, utilizaba todo igual. Entonces, a medida que vayan evolucionando los modelos, también serán tan buenos que aunque tú no le des el mejor entorno, puede que te sean capaces de hacértelo. Así que incluso sin saber, es probable que, bueno, es probable no, yo creo que ya estamos en ese punto. Sí, de hecho, hay un cambio que hubo en Codex 5.3 que mencionaban bastante frente a 5.2, es que pues, hay algo que hasta hace poco, si a los modelos no se lo decías, no lo hacían. En plan, pues imagínate que tú le dejas al modelo de desarrollar un código, pero no le dices nada más. Pues muchas veces no hacía una compilación para comprobar si fallaba, no pasaba los tests si había test, si no se lo decías explícitamente, no lo lanzaba en el navegador para comprobar si lo que había implementado lo hacía correctamente. Y se ha visto que 5.3, sin decírselo, hace muchas de estas cosas de forma autónoma, ¿no? Entonces, valida un poco lo que dices, ¿no? Que poco a poco no tendremos que ponerle tantas validaciones alrededor o definirle tanto cuál es el resultado ideal, porque de manera natural los modelos lo irán haciendo. Y seguro que vamos a ir por ese camino y cada vez tendremos que estar menos encima diciéndole lo que es recomendable que haga para validar que un código es correcto. Y sobre esto también, con lo que dice Maxi muchas veces de la ingeniería de contexto, yo creo que es importante también el cómo gestionamos estas cosas, porque yo estoy, ya os he dicho muchas veces, ¿no? que los LLMs en mobile, pues Gradle está por medio y hay mucha fantasía por ahí que tengo la sensación que no se llevan muy bien todavía, que de hecho los proyectillos que estoy probando yo en Python o en TypeScript, sin tener mucha idea del código, en Python sí, pero en TypeScript ni idea, tengo la sensación de que funciona todo más directo y mucho mejor que en el resto de tecnologías de mobile. Entonces, una de las cosas que estoy investigando de hacer es que haya como una librería común de el troubleshooting, que se llama, de cada vez que tenga un error o una cosa de estas, pegar la traza de código, iterar sobre eso y que esas decisiones que va tomando queden documentadas en una ingeniería de contexto, ahí en un mapa para que luego los siguientes agentes, los siguientes proyectos, al final tengan como una especie de referencia. O sea, el propio Stack Overflow de los agentes, básicamente, para que por lo menos, ya que no tenemos o sea, si lo revisamos una vez, que sirva de precedente para las siguientes. Entonces, eso al final es adaptarse, porque ya no quiere decir que yo tenga que estar revisando todo el código de yo sé que te has quedado atascado en esta tarea 1 hora y creo que os puse un ejemplo por ahí hace unos episodios que fui capaz de resolver yo la tarea antes de la gente que estaba dándole vueltas. Si eso lo documentas
lo pones ahí en un postmortem, en un fichero o algo así, y mediante las reglas comunes a los proyectos, como hacía Boris Cherny, ¿no? el de Cloud Code, que tienen el Cloud MD común, que se aplica a todos los proyectos, que van modificándolo activamente para que los agentes se comporten como ellos quieren. Eso también es parte de revisar el código. O sea, no es solo centrarte en si lo ha puesto a tu gusto o no, si pasa los estándares de calidad de tu empresa a nivel de LinkedIn, sino si las tareas se están llevando a cabo bien y cuánto tiempo estás tardando en realizar esa tarea. Porque por mucho que tú tengas capacidad infinita o tokens infinitos y sea dejarle tiempo ahí dándole vueltas, si consigues hacerlo en menos tiempo, vas a ahorrar tiempo y tokens. Entonces, al final, es otra evolución más de cómo se está desarrollando la ingeniería ahora mismo. ¿Ese Stack Overflow de Esto es agentes que te estás algo que- haciendo va a tener la misma toxicidad que el original? ¿Stack Overflow tenía toxicidad? Eso dicen. No. Eh, No sé por qué lo decían, pero eso que dicen. esto que Está curado por mí, así que todo bien. esto que comentas y momento publi, lo decimos siempre en la formación, no sé cuántas veces, porque es algo que es tan evidente, entre comillas, pero que casi nadie hace, que hay que repetirlo mucho, que es lo que tú dices. Cada vez que mandes a la gente a hacer algo y lo haga mal, en vez de decir, este agente es una mierda o este modelo es una mierda, pues pon las bases para que la siguiente vez no pase. Y es básicamente eso, documentar por qué ha pasado. Incluso la gente te puede ayudar, decirle, oye, ¿por qué lo has hecho de esta forma si deberías haberlo hecho de esta otra? Y apúntalo de cualquier modo para que la próxima vez no pase. Puede ir en el agents, puede ir en un feature aparte, incluso en una skill si es algo que no necesitas siempre, pero el caso es que todas ese fallo, esa prueba y error que vayas teniendo se documente para que la próxima vez no pase. Y es verdad que en algunas tecnologías siempre va a tener más capacidad que en otras. Primero por la base de entrenamiento y segundo porque hay tecnologías Gradle que son un poco puñeteras. Entonces es importante el darle todo ese contexto. Gradle es el enemigo de la ventana de contexto de los LLMs. Pero, o sea, que al final yo vuelvo otra vez a lo mismo, del ego, del código, como dijo Eric el otro día, pues va a ser una commodity más de esto hay que hacerlo, da igual quién lo haga, pero lo que dice, yo voy referenciando a la gente lista que va diciendo cosas, lo que dice Maxi de nosotros vamos a tener que ir orquestando los agentes y escalando a hacer las cosas que no puedan hacer los agentes. Entonces, ahora mismo un agente, pues igual no tiene la capacidad de decirle, de simplemente con su system prompt, con su cosa, de decir, créate la skill cuando sea necesaria, cuando tengas un trabajo repetitivo que hayas hecho varias veces, algo así, pero nosotros lo podemos ir definiendo. O sea, yo esto que digo de los errores, yo no los estoy picando. O sea, los ficheros, yo pues le voy echando un ojo si eso a alguno que me ha dado curiosidad, pero se autodocumentan. Y es decir, cada vez que te atasques o que tengas un error de esto, ¡pum!, lo haces. O sea, es nosotros tenemos que ir complementando con nuestra inteligencia la inteligencia artificial que no está rellenando estos nichos, porque no tiene sentido que la sustituyamos, tiene sentido que la hagamos crecer para que nos complemente ella a nosotros en las tareas que son repetitivas, que no aportan mucho valor y que simplemente, pues, más allá de la nostalgia que le dije a Antonio el otro día, de, pues a mí me da pena ahora que no pique código y estoy leyendo cosas de los shaders en Android porque me gusta y eso ya va a quedar a un segundo plano y tendremos que crear el sello de código hecho a mano por un usuario, o sea, por un humano. Pero más allá de esa nostalgia, lo que da dinero es el producto final. Entonces, si lo tienes antes de tiempo y con una calidad suficiente, fin. Yo vuelvo a hablar de mi libro,
que al final lo importante es la ingeniería de contexto y todo esto que hemos hablado es manejar el contexto de la gente. Y podemos tener agentes muy buenos y también lo que he dicho antes, en un futuro los agentes van a ser tan buenos que a lo mejor sean capaces de hacer todo, pero cada empresa tiene sus particularidades. Entonces, tienes que, por ejemplo, en mi empresa utilizamos Bitbucket. Cada vez que le hablas de un repo, de una PR o lo que sea, ya se va corriendo a Jira la gente. Entonces hay que ponerle que no, que utilice Bitbucket, te crea una skill para ir a Bitbucket y poder leer las cosas. Entonces, cada empresa va a tener sus propias vicisitudes, como hablo, ¿eh? Y entonces, hay que decírselas a la gente y eso es parte de la ingeniería de contexto. ¿Y sabéis quién maneja muy bien el contexto? El hilandero eres. Pues maneja muy bien el contexto Peter Steinberg. Y tenemos noticias de él, ¿no? ¿Ah, sí? Cuéntanos. Pues la semana pasada me estuve escuchando una entrevista suya y contaba que estaba ahí pensándose entre si ir a Meta y a OpenAI, que le habían hecho muchas ofertas muchas empresas, pero que al final estaba entre esas dos. Y al final que se ha llevado el gato al agua o el Peter al agua ha sido OpenAI. La ha fichado. Y vamos a ver qué hace. De momento, él se ha asegurado que OpenCloud siga siendo open source, que tenga libertad para desarrollarlo. Pero bueno, lo han fichado para crear el nuevo futuro de los agentes. Así que a ver qué se viene. Este ha sido un movimiento interesante. Dato curioso, yo empecé a usar Codex leyendo a Peter pues en verano del año pasado más o menos y desde entonces no me he cambiado, así que Peter era un ferviente defensor de Codex y echaba, no pestes, pero siempre decía que con Opus las cosas eran siempre un poco más complicadas y yo creo que mucha de la gente que ha empezado a usar Codex a nivel temprano ha sido, bueno, mucha no, pero una parte importante ha sido gracias a que él demostraba con su trabajo que Codex funcionaba muy bien. Entonces, el fichaje de OpenAI casi suena más natural que el de Meta, quizá por esto, quizá no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo creo que él se sentía muy cómodo con la parte de OpenAI y si le han ofrecido una buena situación laboral, en plan, te vamos a pagar porque sigas haciendo lo mismo, pero ahora a tiempo completo y sin preocuparte de los gastos, pues habrá dicho, pues venga, para adelante y a ver qué sale de aquí. Porque su visión, desde que esto se viralizó un poco más, porque al principio era un proyecto para sí mismo, pero su visión a partir de ese momento fue que este agente pudiera servir para algo más que para desarrolladores, que hoy en día lo está usando mucha gente, pero sabemos que con los peligros que conlleva el no saber lo que estás haciendo. Pero su objetivo es un poco ir más allá, ¿no? Y de hecho creo que en la última semana han añadido como 50 nuevas features de seguridad, una cosa así exagerada. Y va mucho con Virus Total. En Cloud Hub, por ejemplo, sí que es el repositorio de skills para los Open Clouds, o como se llamen ya ahora, a lo mejor ha cambiado por quinta vez de nombre, pues en el Cloud Hub se aliaron con Virus Total para que se revisan casi al momento todas las skills que se van incluyendo allí, porque era uno de los focos de prompt injection. Entonces, bueno, pues interesante, ya veremos qué sale de aquí. Hay mucha gente, por supuesto, criticándole, otra mucha celebrándolo. Yo prefiero estar en el lado del optimismo, creo que pueden salir cosas muy interesantes de aquí y bueno, pues si con la carrera que lleva, si es lo que el hombre quería, pues enhorabuena por él. Yo lo que os he dicho, o sea, yo le critico por no saber jubilarse. O sea, eso sí. Tú deseando montar tu huerto y él aquí metiéndose en líos. O sea, suficiente estabas echando como para ahora meterte en una empresa, eso, lo que nos ha dicho Maxi ahora en bambalinas, ¿no? Que dice que tenía la espinita de trabajar en una empresa grande. Verás, igual sale escaldado. O sea que esto, no sé yo si se le dará la vuelta, pero bueno, al final lo que
lo que decías tú, Antonio, de si le han dado trabajo a tiempo completo, con buenas condiciones y sin límite de tokens, pues si es que es lo que tenía ya. Sí, pero lo Viendo pagaba. lo que estaba haciendo, tiempo completo, tokens no creo que le faltasen porque recordemos que era un señor rico y eso, y feliz de la vida. Entonces, más allá de las críticas por las mismas críticas que va a haber siempre, ya le criticaron de, bueno, yo es que he montado mi cosa, se ha vuelto viral y ahora me echáis la culpa a mí, pues igual que esto de, no, pues es que ahora te vas a OpenAI y tal. O sea, Eres un vendido. o sea, Como, como decían, ahora esto va a estar todo controlado por OpenAI. Gente que no entiende muy bien cómo funciona el open source, ¿no? Porque si no te gusta ese, pues te vas a los 200 forks que hay y ya está. Pero sí, por curiosidad, lo de los tokens que decías, llegó a decir una vez que llegó a tener 6 cuentas de $200 de OpenAI y una de Cloud. Así que echa cuentas de lo que se gastaba en tokens al mes. pues eso, no sé si tiene hijos, pero le No. seguirá pagando bien. Una vez le preguntaron que cuál era el secreto de sacar tantas cosas y decía que era no tener pareja, que ese era el secreto. No tener pareja y no salir de casa en todo el día. Peter, el niño rata de la IA. Pues, y ahora que has dicho justo esto, no lo teníamos en la escaleta, pero sí que me parece interesante una de las cosas que se decían al final, Maxi lo comentó en otro episodio, que se habían agotado los Mac Mini, ¿no? Denver, porque para rular ahí los Cloud Codes y tal. Y ya, pues lo mismo del boom del open source, mola porque están saliendo alternativas que no las he probado. Bueno, de hecho yo no he probado ni OpenCloud, o sea que tampoco soy el más idóneo para hablar, pero simplemente leyendo las cosas salió luego NanoCloud, creo, o Nano no sé qué, que lo hacía mucho más pequeño. Y luego creo, no sé si ha sido esta semana, que lo han vendido como un equipo de ingenieros chinos, como si fuera, no sé si bien o mal, o sea, no sé si estaban ahí criticando a los pobres chinos, que habían hecho Pico Cloud, que se ejecuta en una plaquita de estas pequeñas, más pequeña incluso que la Raspberry, o sea, tipo ESP creo que es. Y eso, que están estas corrientes o que Peter fiche por OpenAI o lo que sea, al final da igual porque lo que está generando es un movimiento en el mundo del open source que se está beneficiando todo el mundo. Entonces, como que ha puesto la semillita para algo que podía ser más o menos accesible dependiendo de lo que se necesitase, si tenías el Mac o no, pero ahora están saliendo otros equipos que están realizando trabajo para optimizar todo esto. No sé si lo he dicho, pero el Pico Cloud está hecho en Go, que es muchísimo más eficiente. O sea, que está habiendo un movimiento que más allá de Peter, vendiéndose o no, se ha sentado un paradigma y una situación que está impulsando el sector. O sea que creo que sí, interesante. Sí, totalmente. Yo creo que es un camino que se ha abierto, que se ha visto que tiene su utilidad. Yo personalmente no por criticar tampoco ni nada, pero creo que para personas que se dedican simplemente a revisar su email y modificar el calendario, esto es overkill totalmente. Pero para quien lo quiera llevar más allá, pues sobre todo nosotros que hacemos miles de cosas, creamos contenido, etcétera, puede ser una herramienta que cambia las reglas del juego. A mí me ha cambiado la forma de trabajar literalmente y creo que en el futuro interactuaremos mucho más así con las IAs que abriendo el chat GPT o abriendo el Gemini. O quizá el propio chat GPT o el propio Gemini vayan más en esa dirección y cada vez se parezcan más a esto que lo que son hoy en día. Ahora que dices... Igual la siguiente evolución de igual que han sacado los CLIs y todo el mundo ha sacado su CLI, pues ahora sacarán sus Open Clouds y cada uno usará su propio Open Cloud, ¿no? Que ahora que dices que la gente que lo utiliza para Gmail y calendario, que es overkill, ¿cómo cambias tú las reuniones?
Pues, pero, Entresijos. pero bueno, eso lo hice más a modo de prueba que otra cosa. Pero bueno, a veces si estoy interactuando con el chat en ese momento, le pido cosas que a lo mejor, pues ya que estoy ahí, se lo pido ahí directamente, pero vamos, que para simplemente revisar 4 cosas me parece que al final sigue siendo más cómodo irte a las 2 o 3 aplicaciones de turno que, que el estar ahí dentro. Pero sí que es verdad que cuando lo juntas todo en un ecosistema, las cosas cambian. Bueno, y ahora que te da un palito a ti, vamos a darle un palito a un modelo, porque ¿qué modelo creemos que no va a utilizar Peter? Codex Spark. No sé si habéis oído hablar de él. Hace tiempo hablamos que, a ver si lo digo bien, el nombre, que Cerebras había llegado a un acuerdo con... ¿Cerebras es? Cerebras. Lo he dicho bien esta vez. Había llegado a un acuerdo con OpenAI para acelerar el uso de algunos de sus modelos. Cerebras, si quieres cuenta tú mejor lo que es, Max, que tú lo tienes más controlado que yo. Cerebras al final es una empresa que creo que tiene ex trabajadores de Nvidia, en los que en vez de utilizar a crear un hardware genérico como las GPUs de Nvidia, que ahí se puede jugar a juegos, puedes ejecutar cualquier modelo de IA, no solamente LLMs, pues la gente de Cerebras ha hecho un chip específico para LLMs, entonces es más óptimo y es más rápido. Pues el acuerdo de OpenAI pasaba por ejecutar algunos de sus modelos en esos chips para poder tener una generación de tokens mucho más rápida, ¿no? Y que los modelos fueran mucho más rápidos, manteniendo el nivel de calidad. Y el primer modelo experimental que ha salido con respecto a esto ha sido, a ver si digo bien el nombre, 5.3 Codex Spark, los nombres de OpenAI como siempre a la vanguardia, y que es capaz de generar 1000 tokens por segundo, si no recuerdo mal la cifra. Entonces, pues se han visto algunos ejemplos donde se lanzaba el 5.3 normal y se lanzaba el Spark y las velocidades son absurdas. Yo me imagino un futuro que estoy convencido de que llegaremos, en el que esto genere código a esta velocidad y lo que hablábamos en otros episodios, ¿no? Que ya quizá no va a tener tanto sentido el tener el código generado, sino que se genere al vuelo. ¿Cuál es el tema? Que el modelo Spark no llega al nivel del 5.3, no sé cuál de los niveles, si el medium, el high o... Porque al final, en función del tiempo que les dejes pensando, pues son mejores o peores, pero inicialmente no está pensado para trabajar en tareas largas, sino para cuando estamos iterando con el modelo sobre la marcha. Muy parecido a la forma de trabajar que podríamos tener a lo mejor con los Grok Code Fast, que también es muy rápido, o el de Cursor, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo, que también es bastante rápido en generación de tokens. Pues es un poco más para cuando inicialmente se supone que está planteado para esto, para cuando estamos iterando con el código y queremos que nos lo genere rápido para poder seguir avanzando en pequeñas tareas, pero con el modelo mano a mano, ¿no? No la otra variante que tenemos, que es el dejar el modelo trabajando durante muchos minutos o incluso horas. Entonces, bueno, por eso decía Maxi que no cree que Peter lo utilice mucho, porque él es mucho de dejar el modelo trabajando horas y horas, y entonces pues este modelo no da la talla en ese aspecto. No, pero no lo decía tanto por eso, Y esto, perdón Juanje, no lo decía tanto por eso, sino porque al final es un modelo más pequeño, parece ser, que GPT 5.3 Codex, entonces no es tan bueno, no genera resultados tan buenos. Lo decía más por eso. Y esto, o sea, es la respuesta también al modelo FAST, ¿no? Del Opus 4.6, que al final todas las empresas están yendo de la manita. No sé exactamente quién lo ha sacado antes, pero debe haber filtraciones por todos lados de vamos a sacar esto un día porque en Opus 4.6 y 5.3 Codex salieron el mismo día, ¿no? Entonces, esto también ha ido de un lado, o sea, de la manita uno del otro.
Y otra vez mencionado, que va a haber que invitarle ya seriamente al podcast, Daniel Ávila comentó una cosa interesante de si era, esto era relacionado con el modelo FAST de Opus, que también es mucho más caro, que si merecía la pena, que si tal. Y él ponía la reflexión que merecía la pena en el modelo de plan, o sea, de planificas rápido, te puedes centrar en eso, de desarrollar un plan sólido acorde a lo que quieres y luego cambias a otro modelo y ya tiras y lo dejas ahí toda la noche o lo que sea, porque no necesitas tanto esa prioridad. Entonces al final estamos como lo mismo, haciendo esa ingeniería de contexto de ya no ingeniería del contexto, sino de las herramientas, de cuál es la mejor solución para usar cada herramienta y cómo llevarlo a cabo. Entonces, esto me lleva a pensar también que deberíamos hacer un roast de Peter contra Daniel, ahí a ver quién puede, si Cloud Code o Pero Codex. Ross programando o Ross en el gimnasio. Aunque Peter parece que ya no es lo que era, ¿no? Según las últimas imágenes que hemos visto. No sé las cualidades físicas de Daniel Daniel Ávila. Ávila, Pero bueno, un roast. yo le he visto limpiando su casa de nieve y eso es mucho esfuerzo, ¿eh? Que vive en un estado de estos que nieva un montón. Y cuando se pone a recoger nieve. En Narnia. Pues Daniel, si nos escuchas, que seguro que sí, vente al programa un día, que estaremos encantados de charlar contigo y de ver todo lo que estás haciendo. Le pondremos unas cuantas menciones por ahí en todas las redes, a ver si por un lado nos ve y por el otro ya se pasa y ya está. Y luego mandaremos a Antonio a invitarle para que Maxi esté quieto fuera de contactar con personas que le hagan ghosting y ya, y todo. Y bueno, seguimos con noticias así curiosas. Parece que ha habido un sorpaso, ¿no? Esta palabra, yo también sé decir palabras molonas, Maxi. Un sorpaso en los commits de GitHub de Europa versus Estados Unidos, ¿no? Siempre el software, el paradigma del software en el mundo ha estado en Estados Unidos, en Silicon Valley y en todos estos sitios guays que nos salen en las pelis, pero parece que ahora mismo la tecnología europea, o por lo menos no sé si sabemos si la mitad de ellos, de Peter y sus agentes, esos commits están viniendo de Europa. Y sí que creo que es interesante hablar sobre esto porque Europa en cierta forma está naciendo o renaciendo, ¿no? Sí que tenemos un cierto software importante en el sector y hay empresas que se están estableciendo bastante bien. Pues uno de los paradigmas siempre es N8N, que es muy potente a nivel de automatizaciones, lo está usando mucha gente. Es una empresa alemana que además impulsa el open source, o sea, que sí que está cambiando un poco la mentalidad y yo creo que en esto se está beneficiando mucho Europa de la propia legislación que hay en Europa, pues el GDPR que muchos critican y que dicen que no impulsa, o sea, que pone barreras, ¿no? Al pobre Elon que no pueda desnudar a niñas pequeñas, pues igual está impulsando que la tecnología europea se ponga las pilas y que cree equivalentes europeos a soluciones existentes en el sector. O sea, ya lo hemos visto, obviamente no tiene los mismos resultados que las empresas de grandes, pero tenemos a Mistral ahí en Francia que está sacando modelos relativamente competitivos, ¿no? O sea, puede que no estén al mismo nivel, pero están, o sea, hay batalla ahí. Entonces sí que por lo menos tenemos alternativas para que si no queremos depender de Estados Unidos, por si acaso a Trump le da por tocar un botón rojo, pues en Europa se están moviendo las cosas. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué habéis visto vosotros de movimiento? Y Peter es de Viena, así que... Sí, tenemos ahí a Hefner también, que se está posicionando como la líder en VPS y también es alemana.
Así que bueno, sí que se está viendo movimiento de empresas que, por un lado, parecía que lo tenían difícil. Al final, Hetzner es un producto peculiar y complejo, porque al final cualquiera puede hacer cualquier cosa desde un VPS, y que estén hospedados en Alemania y con las reglas alemanas. Una cosa muy curiosa de Hetzner, que no viene a cuento, pero la voy a contar igual, es que como está en Alemania, el gobierno alemán lanza como revisiones de seguridad a a todos los servidores que están en Alemania, ¿no? Y entonces, si te detectan que tienes una versión vulnerable de alguno de los sistemas, por ejemplo, cuando pasó lo de Node o N8N, que en las últimas versiones ha tenido algún problemilla, te llega un mensaje de Hetzner reenviado desde el gobierno de Alemania diciéndote que tienes una versión antigua y que necesitas actualizarla. Entonces me parece curioso también que incluso el gobierno alemán esté ahí ayudándote a que a que tus servidores sean más seguros por la cara, porque además, obviamente, por eso no te cobran nada, ¿no? Es simplemente por estar en el estado alemán los servidores. Así que bueno, yo creo que tenemos recorrido, y que si nuestros amigos los parlamentarios europeos hacen las cosas bien, aquí siempre ha habido mucho talento y hay mucha capacidad de sacar productos buenos, pero sí que es verdad que a nivel legislativo algunas partes han estado poniendo trabas, y yo creo que se están empezando a dar cuenta y están empezando a poner medidas sobre ello, no solo a nivel legislativo en cuanto a las legislaciones de este tipo, ¿no? De protección de datos, etcétera, sino a las trabas que ponen para crear empresas, para hacerlas crecer, este tipo de cosas. Está habiendo movimientos muy interesantes en Europa con respecto a esto, y yo creo que tengo la esperanza de que en algún momento volvamos a ser una potencia reseñable tecnológica en el mundo. El proyecto Mega, Make Europe Great Again. Eso, y lo de. Me aventuro a tirarme el triple, Antonio, pero lo de Hetzner te ha pasado a ti, seguro. Y seguro que te has cagado. La primera vez que viste el mensaje, dices, bueno. Sí, sí. Sí, porque encima viene de Hetzner, de un email que es abuse, de abuso, @Hetzner. Pero luego te explican, ¿no? Que no pasa nada, tranquilo, pero te hemos reenviado el email desde tal. Deberían cambiar el email para que no llegue desde abuse, porque parece que te van a cerrar Denunciado el servidor Igual y te caga la primera vez que ves. Sí. Igual es lo mismo que en Alemania. Sí que hay una política muy estricta con la piratería en las redes y de eso. Entonces, igual es desde el mismo correo y Sí, sí, sí. Pero sí, la primera vez que me pasó me cagué un poquito. Ahora ya hasta lo agradezco, porque digo, uy, es verdad que tengo que actualizar el N8N, que se me ha olvidado. Pero bien, bien, es curioso. Muy bien. Y a ver, más cositas. No está hecho en Europa, pero Maxi, ¿qué se ha hecho así full IA? Pues Julia. se ha hecho una Esta película. vez, ¿cuánto? En 2 semanas, ¿qué han hecho? No sé si han sido en 2 semanas, a lo mejor si lo dices puedo ser que sí, pero han hecho una película, ¿no? No. Ha sido la coña que teníamos de los 6 meses Ah, en vale, vale. programación. Antes es dejar 2 semanas haciendo algo. Sí, sí, pero sí que es verdad que el modelo del que vamos a hablar lleva 2 Sí, yo creo semanas que o no lleva menos. ni 2 semanas, así que sí. Han hecho una película con Seedance 2.0 que está revolucionando Internet, porque la gente está pudiendo crear vídeos hiperrealistas y de cualquier cosa. Entonces, por lo visto, en Hollywood están un poco ahí estresadillos, porque les quedan 6 meses. Y en definitiva eso, que es un modelo de vídeo bastante potente con el que han creado una película. Pues si el modelo no tiene ni 2 semanas, pues en menos de 2 semanas. Y yo he visto el típico, ¿cómo se llama? Cuando te ponen vídeos pequeños de una peli en los anuncios. El tráiler, Tráiler, eso si es no me largo. salía. He visto el tráiler y tiene muy buena pinta. Sí, me ha parecido muy gracioso, porque no sé si conoceréis a Javi Lop, el que creó Creepy. ¿cómo se Bueno, llama la Magnific. herramienta que creó?
Magnifique, que luego la compró FreePic, efectivamente, que, que por lo visto, bueno, yo le vi de él las demandas que habían enviado desde varios sitios a Seedance y se reía porque diciendo, sí, los chinos os van a hacer mucho caso de las demandas de, bueno, no sé cómo se llama, de Sí, desista, propiedad, ¿no? ¿no? De derechos de propiedad. ¿No es de ¿Perdón? cese y desista? ¿De? Vale, igual, no es lo No importante. sé, no sé exactamente de dónde venían. Pero vamos, y luego que además decía, que esto yo no lo he corroborado, que en la mayoría de países no hay ninguna ley que prohíba el entrenar tus modelos con material con copyright. Donde salta la ley es si luego tú lo utilizas como usuario y te creas una película, yo que sé, con actores reales, pero que no han pagado, no has pagado por sus derechos de imagen, ¿no? Entonces, lo decía el equivalente a que alguien se ponga a dibujar y dibuje a, yo que sé, a un superhéroe o dibuje a Goku y se lucre con ello, ¿no? Y que en ese caso, pues, quién tiene los problemas de haberlo hecho, el lápiz o el que ha dibujado. Pues esto, en principio, parece que es un poco igual, ¿no? Que el que luego la gente se dedique a crear vídeos con personas reales o con franquicias que ya existen y que tienen sus derechos de autor, pues que el problema realmente lo va a tener el usuario más que el modelo como tal. Entonces, bueno, veremos en qué acaba todo esto, pero dudo mucho que los chinos, que por si no lo sabéis, Seedance pertenece a ByteDance, que es la empresa de TikTok, la que ha creado TikTok, entre otras muchas otras cosas. CapCut, para los que utilicéis edición de vídeo, este tipo de cosas también es suya. Creo que había incluso un IDE de estos agénticos, estilo, no me acuerdo el nombre, pero existía también uno estilo Cursor, etcétera. Y bueno, pues está revolucionando las redes de momento. Ya veremos si el sector también, el sector audiovisual también, por lo que tú dices, porque hay unos vídeos que yo de hecho tengo ganas de que ya se pueda acceder a algún sitio de forma más o menos sencilla, porque ahora mismo la gente que está accediendo tiene que usar VPN chinas y cosas así para poder usarlo. Y me gustaría probarlo, ¿no? Siempre he tenido las ganas de probar un modelo de vídeo y este la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Pues, a ver, pide asilo en China y a ver si te puedes conectar desde allí. Y hablando de China, pues nuestro gurú del sector, Máximo Fernández, se aventuró a decir que, no me acuerdo cuándo lo dijiste, pero que se acercaba el año chino y que China en estos casos, o las empresas chinas, se ponían mucho las pilas y sacaban muchos modelos. Entonces, se han cumplido las Totalmente. ediciones del señor Máximo. Así que cuéntanos qué novedades así ha habido. Tampoco es mucho mérito. De hecho, el año pasado, si os acordáis, un poco antes fue cuando salió DeepSeek, que revolucionó todo y Nvidia parecía que iba a desaparecer. Y este año es lo mismo. Ha salido, sobre todo, bueno, aparte de Seedance, que acabamos de hablar, han salido 3 modelos que están bastante cerca de los de Codes y de Opus, que son GLM5, Química 2.5 y Minimax M2.5. Entonces, lo que decíamos, los han sacado ahora porque viene bueno, ya ha pasado el fin de año chino. De hecho, ha habido un vídeo que se ha hecho viral de un montón de robots bailando en la gala de fin de año. Que, bueno, eso a mi parecer no tiene tanto... Hoy no me salen las palabras. No está tan bien porque al final es una coreografía. Mérito. No, sí, no tiene tanto mérito porque eso es como los robots de Boston Dynamics, que al final era una coreografía. Lo importante o lo interesante de un robot es que sepa resolver un problema que a lo mejor tiene que recoger vasos y los vasos los ha dejado cada uno en un sitio. Eso es al final hacer una coreografía. Pero bueno, que los modelos de lenguaje GLM5, Química 2 y Minimax son bastante buenos. Yo de hecho estoy probando Minimax porque es bastante barato y me está funcionando bastante bien. Claro, y la ventaja de estos modelos, también ha salido Queen 3.5, Sí. creo que ayer o antes de ayer, si no recuerdo mal el número. Y la ventaja de estos modelos al final es que son
Open Weights, no sé si lo he dicho bien, que al final lo de open source con estos modelos siempre queda ahí un poco... pero bueno, son Open Weights, que quiere decir esto, que los podemos ejecutar en nuestras máquinas y estamos llegando a un punto en que son modelos muy potentes y que podemos tener en máquinas relativamente de uso casero, ¿no? Y digo relativamente porque al final estamos hablando de tener un mínimo de 128 gigas de RAM, 256, pero bueno, que ya son máquinas que podemos tener, no voy a decir fácilmente, pero que hay gente que se puede permitir tener en su casa y es algo que antes era impensable, ¿no? Que un modelo del nivel de, no vamos a decir Opus, pero a lo mejor sí del nivel de Sonnet 4.5, que salió el 4.6 ayer también, podemos tener modelos de ese nivel en nuestras máquinas corriendo en local, de una forma ya más o menos accesible. Por tanto, cada vez más se va acercando el paradigma de tener los modelos ejecutándose en local y no depender de servicios externos. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Creéis que esto va estando cada vez más cerca? A mí siempre me ha parecido buena idea lo de las cosas en local y al final lo que se quería con el Edge Computing hace años, ¿no? De distribuir la carga en móviles o en todos los sistemas por ahí, pues es que está llegando a eso. El problema que hay ahora es lo que comentamos en otros episodios, pues las RAMs está ni se le espera. O sea, igual es que ahora, por mucho que lleguemos a esa situación, hay una crisis de hardware que sí que necesitas cosas relativamente nuevas o con unas características bastante específicas, que no es el portátil o el ordenador que tenemos todos en casa, aunque sea bueno, o sea, necesitas algo más. Y esa demanda no se... Volvemos a lo mismo. Igual Panaderías La Secta no va a necesitar las 128 gigas de RAM para ejecutarlo, pero sí en algún punto cualquier empresa relativamente pequeña que empiece a hacer todos los desarrollos así. Entonces, lo comentamos el otro día de forma interna. Habrá que hacer un balance y una previsión de costes de cuánto cuesta tenerlo, pues eso, era el Mac Studio, ¿no? ¿Cómo se llama el este que tiene el Mac Studio. Si me gasto los 6.000 euros en uno de segunda mano o los muchos mil que costará el nuevo, o pago suscripciones al Minimax, ¿no? Durante 7 años. Entonces hay que ver. Yo creo que va a ser interesante cómo se va a sacar partido a esto, porque eso, no sé cuánto, si yo tengo un Mac Studio de estos en mi casa, si podríamos trabajar los tres a la vez sobre uno, entonces podría ser el equivalente a 3 suscripciones, ¿no? O sea, creo que podría ser interesante lo que puede salir a partir de esto, de por lo menos sentar la base de que se puede. Y sobre esto, pues al final ingeniería de costes, de decir, ahora compensa para X personas, es capaz de manejarlo con un solo servidor, y si no, pues tengo que tirar de licencias. Creo que ahí hay un campo que puede ser interesante de explorar. Sí, yo pienso que no estamos en el punto de que te vaya a compensar solo por lanzar los modelos en local, pero si a lo mejor te planteas esa máquina para tu trabajo del día a día, para muchas otras cosas, el extra de poder ejecutar los modelos en local pues puede ser interesante. A lo mejor no para todo, pero sí para ciertas tareas. Y ya te dejo, perdona Max. Nada, que iba a decir lo mismo, que ahora mismo no estamos en el punto, ahora mismo no compensa. Yo, por ejemplo, me gustaría comprarme un Mac Studio porque a mí sí que me gusta tenerlo local y yo soy un friki de esto, pero de aquí a unos años que mejore el hardware, que baje el precio de la RAM, que estos modelos OpenWeights mejoren y ligando a lo que hemos hablado antes de OpenCloud, que cada uno tenga en su casa un agente en el que se le va a preguntar todo, pues vas a tener un montón más de gasto en tokens, más información que es sensible, porque es a lo mejor información de tu casa, de revísame esta cámara a ver qué ha hecho mi hijo, yo qué sé, cosas así, ¿no? Que es información ya más sensible para andar mandándola. Entonces yo le veo que de aquí a 5 años es muy probable que ya la gente empiece a tener su propio agente en su dispositivo local en casa.
Pobrecita la familia de Maxi, que se viene un gran hermano dentro de su casa ahí analizando toda la... Cada movimiento. No va a haber espacio para trastadas y peleas internas. Aquí va a ser el régimen del terror. Las cámaras apuntan al techo. Solamente se bajan cuando nos vamos y hacen de alarma. Cuando detectan sonidos de pelea. Qué bueno. Pues comentabais también bueno, ya más allá del tema de los modelos, que yo creo que como poco, bueno, creo que hay otra parte que no hemos comentado relacionada con los modelos chinos y que comentaba yo hoy también en las redes. Siempre se habla mucho de que cuando llegue el momento en que los tokens cuesten realmente el valor que tienen, que vamos a flipar todos, ¿no? Y que nos empezarán a cobrar suscripciones por 2.000 euros o cosas así locas, ¿no? Eso es Siempre otro. hablando pues del coste de los tokens de cloud, de Codex, etcétera. Pero a mí la impresión que me está dando es que vamos casi al revés, ¿no? Hoy, por ejemplo, ayer anunciaron Sonnet 4.5, 6. que cuesta 4.6, perdón, que cuesta lo mismo que Sonnet 4.5, pero que se acerca mucho a las capacidades de Opus 4.6. Entonces, estamos viendo que aumenta la inteligencia manteniéndose los precios, pero es que luego vienen por detrás modelos como GLM5, Química 2.5, Minimas 2.5, que por suscripciones por $50 al mes tienes tokens para parar un tren, ¿no? Entonces, me da la sensación de que estos modelos, independientemente de que los modelos americanos quieran o no subir los precios, no van a poder, porque si no, no van a tener competencia contra este tipo de modelos. Entonces, a mí me da la sensación de que, más allá de que sí que podamos ejecutar en local los modelos, que eso es algo más del futuro que del presente, quizá, lo que sí que van a hacer es mantener o incluso, no creo que reducir, pero sí obligar a mantener los precios a los modelos americanos, independientemente de que todavía vayan a seguir yendo en pérdidas o no. Y mi sensación es esa, ¿no? Que lejos de seguir creciendo los precios, yo creo que se van a estabilizar. Incluso en algunos casos, pues, mucha gente va a decidir, pues oye, si tengo lo mismo que o casi lo mismo que con Cloud Code, pero lo puedo ejecutar con un modelo chino que me cuesta 10 veces más barato, pues me voy a los modelos chinos, ¿no? Y eso nos lleva de la manita al siguiente tema. Bueno, antes una puntualización, Antonio, como diría Bad Bunny, los modelos de Estados Unidos, no de América. Así que no, Es verdad. no es todo. Cierto, cierto. De Estados Unidos de América. Y eso, o sea, y una cosa que ya comentamos que había como mucho debate, ¿no? De los SaaS, los Software as a Service, si iban a morir y vamos a crear nuestro propio SaaS para una panadería. Pues esta semana, fuentes internas tan cercanas como mi hermano, me ha pasado un vídeo habían hecho un análisis, bueno, llevan, no sé desde hace cuánto exactamente, pero las grandes compañías se están pegando una leche bastante terrible en bolsa. Y lo estaban asociando mucho con la IA, de que si esto nos íbamos a ir a la mierda a todos porque ya no tenía sentido y tal. Pero claro, una de las cosas que se extraen de estos análisis es que cuando antes muchas empresas como HubSpot o alguna de estas que son las que más se han pegado la leche estos meses, tenían una licencia por usuario en la que pues cada licencia costaba pues lo que puede costar la de Cloud o OpenAI o estas que suponen 20x euros al mes asociado a un usuario. Ahora lo que estaba pasando es que muchas empresas lo que tenían es un agente que se comunica con esa suscripción y el resto de usuarios se comunican a través de ese agente. Entonces, como que estaban perdiendo mucho dinero y que el paradigma estaba cambiando también porque no es igualmente escalable. Al final, si tus hábitos de consumo cambian porque tú estás entrando a través de un agente siempre, claro, eso está
no es compatible con el modelo de suscripciones que hay actualmente. Entonces, hay una tercera vía, ¿no? Que es como lo que tienen actualmente las empresas de inteligencia artificial por la cuenta que les conviene, ¿no? De pago por uso, de aparte de por usuario. Un usuario no puede tener tokens infinitos porque sabe que esto existen, y si yo tengo al OpenCloud que me consume tokens para aburrir y eso lo escalo para que lo use todo el mundo, pues es la ruina. Si ya deberá ser la ruina de las empresas con las suscripciones que hay actualmente, si esto se escala, más aún. Entonces, como que sí que estaba evolucionando esto a que vamos a tener que hacer esa transición a que Duolingo pasará de costarnos X. Bueno, Duolingo igual no es el mejor caso, porque no, hasta donde yo sé, no lo usamos a través de un agente, porque que la gente aprenda por nosotros para luego enseñarnos a nosotros, por raro. Pero La gente ya se lo sabe. claro. Pero para otras empresas que ofrecen esos servicios, como lo que decíamos de un CMS como Salesforce o alguna de estas, al final lo que van a cobrar es por el uso. O otra opción que decían de crear sus propios agentes para que tú interactúas con el agente. Entonces así no se controlan un poco los usos y esos temas, ¿no? Entonces, puede que lo que hemos dicho ahí de no va a morir el SaaS, pero sí que por lo menos va a cambiar de paradigma para que en el futuro sea también rentable y que puedan seguir vivos, ¿no? ¿Qué opinas tú de las cosas estas que tú, como nuestro experto en temas en bolsa, has comentado aquí la situación que hubo con Nvidia, lo mismo, ¿no? ¿Me dices a mí? Sí. A ver, es que aquí para mí hay dos temas. Por un lado está el tema de la bolsa, que lo cuento rápido, que es similar a lo del año pasado. Salió DeepSeek, todos los inversores que no sabían de tecnología dijeron Nvidia ya no tiene sentido, Nvidia dio un bajón y Nvidia se ha recuperado y Nvidia tiene todo el sentido. Ahora todos los inversores han dicho los SaaS no tienen sentido porque las IAs los van a reemplazar y todos los SaaS están dando un bajón en bolsa. De hecho, bueno, mi idea es que retomarán, pero, o sea, porque los inversores al final no saben de tecnología, no saben de SaaS, no saben cómo funciona esto, creen que la IA lo va a sustituir y por eso han vendido mucho. Otro tema es si de verdad los SaaS tienen futuro o no, que yo, como ya dije en el anterior capítulo, para mí sí tiene sentido, pero sí que es verdad que el modelo de negocio está cambiando. Igual que le pasó a ¿cómo se llama este de CSS? A Tailwind, que su modelo de negocio se fue a la mierda porque dependía de que la gente fuera a su web y viera ahí los anuncios de la documentación, o sea, de sus servicios y pagaran por ellos. Si ahora un SaaS pues va a tener un agente que se va a comunicar con el agente de la empresa, a lo mejor la empresa dice, pues ¿para qué quiero yo un agente que se comunique con otro? Me hago yo mi SaaS. Mi idea sigue siendo que los SaaS en el futuro van a seguir estando porque no todo el mundo se va a querer hacer su propio SaaS de todo y su propio software de todo, pero sí que el modelo de negocio va a cambiar, entonces todos los SaaS van a tener que reinventarse, algunos seguramente caerá, pero mi idea es que va a seguir habiendo. Así que desde Welcome to la secta hay que seguir invirtiendo en SaaS, que nos tiene claro de comer. Esto es lo que ha dicho antes Antonio, que hemos dicho en muchos capítulos, que es que estamos pensando en los problemas del presente y no en los problemas del futuro. En el futuro, cuando la IA nos solucione cosas, van a haber otros problemas y ahí es donde van a salir nuevos SaaS. Nosotros estamos desarrollando algo que es un problema de futuro, no un problema de presente. Entonces, los SaaS, mi idea es eso, van a seguir existiendo, pero van a cambiar. Van a resolver problemas del futuro y los de presente, pues a lo mejor se acaban. Pues eso, y para resolver problemas del presente, del futuro y del futuro lejano, hay que seguirnos en redes, en todas nuestras redes automatizadas, sobre todo en YouTube, que es donde publicamos al final todos los vídeos chachis hechos a mano. En TikTok y también en Spotify. En TikTok los haces tú a mano todos los días. Así que nada, si os gusta
recomendadnos a la gente, si no a vuestros enemigos, recomendádnoslo también. Y os volveremos a ver la semana que viene con nuevos salseos, nuevos contenidos y esperamos que con futuros invitados. Que nada, nos vemos, sectarios y sectarias. Chao. Hasta la próxima. Welcome to the sector.